Buen día. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Realmente para mí es un gusto poder estar aquí y compartir este trabajo con ustedes. Y en segundo lugar, para no abusar del tiempo y dar espacio quizás a algunas preguntas o algunas consideraciones o reflexiones final, voy a pasar directamente al tema de lleno. No sin antes aclarar que en el transcurso de lo que ha sido mi investigación en el momento de escribir mi libro, uno termina encontrando información de repente inesperada que muestra lo que es la vehemencia y la forma tan luciferina, podríamos decir, en la que ha actuado esta organización, como también ha encontrado ciertos vicios del espacio pro vida que a veces se aventura en ciertos postulados sin investigar de lleno. Entonces, hoy vamos a tratar de humildemente abordar ciertos elementos que hacen a la verdad de esta gran multinacional, esta empresa que tiene como fin principal un control de natalidad porque expresamente así se gesta, pero con algunas particularidades, tanto ideológicas como políticas, y esto va a ser un poco el devenir de la conversación de hoy día. Para este punto, he decidido estructurar la presente conferencia en 4 pilares esenciales. En primer lugar, ¿qué es la eugenesia? En segundo lugar, ¿quién fue Margaret Sanger? En tercer lugar, ¿qué es realmente la IPPF? Y en cuarto lugar, una consideración última en torno a lo que son las ideologías. Habiendo aclarado esto, es prudente comenzar por lo esencial. ¿Qué es la eugenesia? La eugenesia, muchos van a asociarla rápidamente con aquel término que acuñó el polímata británico Francis Galton, quien, por cierto, era primo de Charles Darwin. Entonces, inspirados en estas investigaciones que quedan dentro de la familia, se sirve para, a partir de ahí, empezar todo un camino de exploración para verificar cuáles son los conceptos o cuáles son los elementos que permiten una diferenciación biológica e intelectual en los hombres. Es decir, hace un salto, podríamos decir, cualitativo entre las especies, lo que empieza siendo incluso una investigación sobre el campo de los equinos, se traslada luego al género humano, al campo del hombre. Y aquí es donde comienza, en esencia, la búsqueda por lo que podríamos definir la raza más apta o al menos el concepto biológico de lo más apto para la humanidad. Empieza justamente con Galton. Este experimento, que insisto, comienza con la raza de los caballos, en muy poco tiempo, recuerden ya a no más de, podríamos decir, 20 años de cuando comienza su investigación, ya para 1904 se había establecido la primera fundación del laboratorio eugenésico en Londres. 1904, primer laboratorio eugenésico allí en el viejo continente, particularmente en Londres. Entonces, esto es un tema que resulta trascendental, porque muchas veces se asocia la idea de las políticas antinatalistas a una suerte de marxismo, y se suele decir, bueno, el aborto es marxista porque se legaliza por primera vez en la Unión Soviética. Es cierto que comienza su proceso de legalización allí en aquel espacio oriental. Es cierto. Pero también es cierto que cuando se demuestra el efecto devastador del invierno demográfico, es cuando la propia Unión Soviética retrocede en estas políticas antinatalistas. Y sin embargo es en Occidente donde comienza a germinar este tipo de pensamiento y se mantiene el día de hoy. Esto quiero aclararlo porque a veces se caen en algunos vicios de creer que todo es responsabilidad exclusiva de la izquierda, y podríamos decir que sí, pero también hay que saber definir bien qué es la izquierda. En este punto resulta muy llamativo a su vez considerar que cerca de Nueva York, y acá es importante ver por el fenómeno de las localizaciones, porque estamos hablando a comienzos del siglo XX, cuando el globalismo y la tecnología no es lo que era el día de hoy. Entonces, esto es lo que nos va a permitir luego entender en aquel contexto cómo fue evolucionando el pensamiento eugenésico. Cerca de Nueva York, en una vía costera de Cold Spring, se funda un laboratorio ya a fines del siglo XX, poco después de lo que fue la publicación de Charles Darwin respecto a la teoría de la evolución, es cuando comienza a proliferar dicho laboratorio. Este laboratorio eugenésico marca una tendencia en todo lo que era la costa estadounidense, marca una tendencia propia del cientificismo positivista, es una tendencia propia de considerar que así
como desde las ciencias naturales se podían explicar e incluso predecir los fenómenos, vean si no lo que es la meteorología, así también los mismos postulados podían trasladarse y explicar los fenómenos propios del desarrollo y la evolución del hombre. Entonces, aquí en Nueva York ya se impregna esta idea de que existían, y perdón por la brutalidad con la que lo voy a exponer, pero es la mejor forma en la que se entienda, cito textualmente, la guía de laboratorio eugenésico fundado allí en 1890. Dice, y cito, a finales del siglo XIX y en principios del siglo XX existió una tendencia a la reproducción selectiva. Si un humano era considerado indigno de pasar su herencia a generaciones futuras, era esterilizado en contra de su voluntad. Esta guía, que la toma un historiador Kepler, que publica en BBC tiempo atrás, esta es una guía de acción que poseía el laboratorio. Se establecían los mecanismos por los cuales ciertas personas eran consideradas indignas de reproducirse. Y cualquier parecido con la realidad van a ver que en realidad siempre vamos a retomar este punto. Es un punto eugenésico. ¿Por qué quiero marcar este punto tan esencial de la eugenesia? Porque no pocas veces uno ha visto, y esto me pasa tanto en las conferencias como a veces cuando me toca disertar con grandes exponentes pro vida, se suele escuchar esta idea de yo defiendo la causa pro vida desde la ciencia, no necesito la religión. Y esto es un vicio muy común, porque en realidad lo que hace la ciencia es describir, y lo que hace la filosofía moral, donde allí aparece como subgénero la religión, es prescribir. La ciencia describe un fenómeno, pero luego es la cultura y son las premisas del hombre las que van a definir si dicho fenómeno es válido o no es válido para ser aplicado al campo social. Ejemplos concretos. Yo puedo describir que afuera está lloviendo, igual que puedo describir que desde la concepción hay una vida. Pero de allí no se siga que yo le pueda prohibir a mi hija a que salga a jugar bajo la lluvia o que le diga a un ser humano, no matarás. Entonces, confundir descripción con prescripción creo que ha sido un vicio inherente en muchos que se han aventurado a creer que la causa pro vida se defiende desde la ciencia, cuando en realidad las causas pro aborto históricamente han sido originadas justamente en el campo científico, particularmente en el campo genésico. Lo que demuestra es, la ciencia importa. La ciencia es válida. Lo que define si es bueno o malo como herramienta de construcción teórica, incluso de construcción moral, es el espíritu del hombre. Es decir, con la ciencia uno describe el mundo y lo conoce, pero luego es la voluntad del hombre y su filosofía moral lo que va a determinar con qué sentido se aplican tales conocimientos. Aclarado este punto y continuando con la exposición, acá hay que considerar que lo que se da en Nueva York es un fenómeno propio de la post-revolución industrial. En la post-revolución industrial es cuando emergen una serie de conflictos en la sociedad porque empiezan a inmiscuirse elementos foráneos propios del exterior hacia las grandes urbes. Esta suerte de masificación de las ciudades empieza a generar una serie de conflictos porque de repente diferentes etnias y diferentes credos deben coexistir en un espacio que no da abasto. Empiezan a escasear recursos y empieza a escasear, valga la redundancia, espacios físicos. Aquí es donde justamente se promueve la idea de selección, porque ¿cuál va a ser el criterio para seleccionar quiénes son aptos para vivir en las comodidades y glamour de la ciudad y quiénes van a ser los indignos que deben ser relegados? Bueno, esta es la premisa que intenta responder el pensamiento eugenésico. De hecho, y como un dato no menor para que se entienda este contexto, en plena época de desarrollo, aparece un fallo muy particular, que es en 1927. Los contextos históricos son fundamentales, porque es el auge del cientificismo a comienzos del siglo XX, por todo lo que había generado la ciencia como desarrollo tecnológico y de prosperidad para la sociedad. En este punto, en 1927, un fallo que se llama Book versus Bells, si alguien lo quiere buscar, lo que se muestra es que Carrie Book, que era una joven que estaba internada en una colonia estatal para epilépticos y débiles mentales, fue esterilizada en su contra. Y lo curioso es que la Corte Suprema en ese momento, con 8 votos a favor y 1 en contra, aceptaron la esterilización. Es decir, el propio Poder Judicial ya en ese momento demostraba y marcaba una tendencia en favor de estas prácticas. Esto lo que dejó como saldo es que posteriormente una serie de estados tomaran como válida la esterilización forzada. Bien, y esto creo que es importante mantenerlo el día de hoy, porque así como en su momento fueron esterilizadas 70.000 personas en Estados Unidos,
hasta 1979 era válida esta práctica en estados como Virginia. Retomando entonces, y para no extenderme en este punto específico de la eugenesia, simplemente quería mostrar un detalle de color porque estamos hablando curiosamente de la IPPF. Yo los invitaría a los que están viendo la presente ponencia que busquen en la página de International Planned Parenthood simplemente las imágenes que allí se muestran. Tiempo atrás, y esto lo pude corroborar por mí mismo antes de una beca que estuvimos desarrollando en Chile, si uno con un ojo sagaz veía la página de Planned Parenthood, la primera portada que aparece en su presentación, la primera imagen que uno ve, es que se observan a mujeres felices, pero todas de distintas etnias, especialmente africanas, hindúes y latinoamericanas. Es decir, esta sutileza lo que muestra es que detrás de esta idea de la diversidad, esta idea de la inclusión, del diálogo fraterno entre distintas etnias y cultos, lo que hay finalmente es una tendencia que muestra hacia qué tipo de personas se apuntan y se dirigen los servicios de la IPPF. Esta es la primera parte de la presentación, esta es la primera parte de la estructura que hemos desarrollado hoy día. Entender el pensamiento eugenésico, esta idea de que a partir de la ciencia existe una carga genética que determina quiénes son más aptos para la supervivencia y quiénes son indignos. Curiosamente, y detrás de esta ciencia, y esto retomo a la gran discusión que hay siempre en filosofía de las ciencias, es que siempre existe un criterio para determinar discrecionalmente cuál va a ser el conocimiento válido. Es decir, la ciencia puede describir un determinado fenómeno. Piensa en un ejemplo muy concreto. El punto de ebullición del agua, o si acaso el calor dilata los metales. Pero es justamente el campo filosófico el que va a determinar qué le resulta de utilidad y qué no le resulta de utilidad al género humano. Es justamente la discrecionalidad y, valga la redundancia, la ideología, lo que le va a permitir a partir de ciertas descripciones decir esta persona es apta, lo cual es más que arbitrario, más que discrecional y más que totalitario, ciertamente. De hecho, vean sino que en realidad los grandes campos de concentración en mitad del siglo XX se inspiran curiosamente en Estados Unidos, no se inspiran en otros movimientos supremacistas de partes foráneas de Occidente. Por eso marco el peligro de estas ideas, de desacreditar la ciencia, cuando en el fondo es la mente humana, mediante el idealismo y esta ponencia propia de las utopías revolucionarias, la que termina determinando qué es válido y qué no es válido. Ahora vamos a pasar a la segunda parte del panel, y voy a tratar de acelerar un poco más los tiempos, para dialogar sobre Margaret Sanger. Y tiene una historia muy particular, pero para esto uno tiene que tratar de remontarse a comienzos del siglo XX y entender todo el contexto en el cual se desarrolla. Porque uno encuentra en las investigaciones que realiza un folleto muy particular que se pueden hallar al día de hoy si uno investiga un poco, que es un folleto que data ya por octubre de 1916. En este folleto, que se había distribuido justamente en una zona muy pobre de Brooklyn, circulaba el panfleto que estaba escrito en 3 idiomas, vaya curiosidad, en inglés, en hebreo y en italiano. Y en la leyenda decía lo siguiente: madres, ¿pueden permitirse el lujo de tener una familia numerosa? ¿Quieren más hijos? Si no es así, ¿por qué lo tienen? No maten, no quiten la vida, sino prevengan. Se puede obtener información segura e inofensiva de enfermeras capacitadas en la calle Amboy 46 en Brooklyn. Esto es muy curioso, porque ya reconoce que hay maternidad y el servicio que en aquel momento se empezó a prestar en 1916 apuntaba a quien ya era madre, y sin embargo luego se dice no maten a sus hijos, siendo que en realidad fue la primera clínica de control demográfico que surge en Nueva York, pero para llegar a ese punto tenemos que entender todo el contexto de su fundadora. Margaret Louise Higgins nació en 1879 en Corning, Nueva York, y era hija de padres irlandeses y estuvo muy vinculada en su infancia a lo que fue la fe católica. De hecho, en sus primeros años ella era católica. Sin embargo, y en el devenir de su vida encuentra una suerte de rebeldía, especialmente el momento de convertirse en enfermera. Allí quizás la desolación de lo que veía en su día a día en el trabajo la terminó volcando hacia movimientos que hoy podríamos decir en forma muy anacrónica, porque es un vicio anacrónico decir esto, pero es para que se logre entender, se termina acercando a lo que hoy sería un protofeminismo. ¿Bien? Entonces, finalmente abandona su creencia religiosa, se une al Partido Socialista
y allí es donde conoce a su primer esposo, William Sanger, que es de Quintoma su apellido, era un arquitecto, dicho sea de paso. Margaret Sanger vivió entre 1879 y 1966. Fue justamente esta enfermera estadounidense que se encarga de fundar en 1916 en Nueva York la primera clínica de control de desarrollo demográfico en Estados Unidos. Sanger fue una activista a favor del control del crecimiento demográfico, pero focalizó su lucha particularmente en la raza negra de Estados Unidos. Recuerden el contexto en el que se desarrolla. Tanto Brooklyn como ciertas partes desfavorecidas de Nueva York es donde más proliferaba dicha etnia. Entonces, si uno busca los documentos de la época, en 1921 crea la Liga Americana para el Control de Natalidad, que al momento de popularizarse, recuerden que en este contexto es donde empiezan a aparecer estas ideas de esterilización, el control de natalidad, el control demográfico, evitar que latinos y ciertas etnias se reproduzcan, incluidos los discapacitados. En esta fama, dicha liga comienza a crecer y finalmente aparece la Federación Americana de Planificación Familiar, la Planned Parenthood Federation of America, y que luego, con el devenir del tiempo, asociándose a otros organismos internacionales, se crea en la India, en 1952, a instancia de la ONU, la Federación Internacional de Planificación Familiar. Todo este proceso fue siempre presidido por Margaret Sanger hasta 1959. Entonces, en este punto es válido recordar algunas palabras de la propia Sanger para justificar la segregación de personas que estaban desfavorecidas en aquel contexto. De hecho, y cito, documento escrito en 1917, un año después de la aparición de la clínica en Nueva York. El documento se llama Control de Población y Salud de las Mujeres. Allí dice la propia Margaret Sanger: en la historia temprana de la raza, la llamada ley natural, es decir, la selección natural, reinaba sin interferencias. Bajo su misericordia y regla de hierro, solo los más fuertes, los más valientes, podían vivir y convertirse en progenitores de la raza. Los débiles o morían tempranamente o eran muertos. Hoy, sin embargo, la civilización ha aportado la compasión, la pena, la ternura y otros sentimientos elevados y dignos que interfieren con la ley de selección natural. Nos encontramos en una situación en la que las instituciones de beneficencia, nuestros actos de compasión, nuestras pensiones, nuestros hospitales, incluso nuestras infraestructuras básicas, tienden a mantener con vida a los enfermos y a los débiles, a los cuales se les permite que se propaguen y así reproduzcan una raza de degenerados. Esto es importante rescatar. ¿Por qué? Porque muchos van a decir, está afiliada al Partido Socialista, pero de hecho uno cuando establece en la base de su discurso es cierto que comparte el materialismo propio del pensamiento socialista, pero es ese materialismo en el beneficio económico. Su lucha es contra la cultura de la cristiandad, particularmente esa cultura de la cristiandad que ha fogoneado la compasión y la misericordia hacia los débiles y que va en detrimento de la prosperidad económica. Su gran preocupación es la prosperidad económica y el desarrollo económico de su nación, y lo dice expresamente en 1917. Por eso quise remarcar y citar estas palabras textuales. A su vez, y no se debe dejar de tener en cuenta, lo que ella misma establece en un plan para la paz en 1932, donde cito textualmente: mantener cerradas las puertas para evitar la entrada de ciertos extranjeros cuya condición se sabe que es perjudicial para la raza, como los débiles de mente, idiotas, retrasados, locos, sifilíticos, epilépticos, criminales, prostitutas profesionales y otras de esa clase. Apliquen una rígida política de esterilización y segregación a aquellas partes de la población cuya progenie ya esté corrompida o cuya herencia sea de tal característica perjudiciales que puedan ser transmitidas a su descendencia. ¿Qué me interesa rescatar en este punto de Margaret Sanger? Que claramente, y tal como se está viendo, es una persona que al día de hoy, si dijese públicamente lo que ha dicho, Donald Trump sería por todo el progresismo internacional santificado y beatificado, porque claramente que esta persona está llamando abiertamente a segregar. Pero esta idea de la segregación, y cité específicamente estas partes, la idea de la esterilización es un punto que vamos a desarrollar posteriormente en la conclusión cuando veamos los vínculos del feminismo y el ecologismo en el control de natalidad. Ahora bien, para finalizar este segundo apartado, sí me interesa mantener un punto de unión. Uno cuando analiza un personaje no debe ver solo
como diría Guillermo de Ockham, el vocablo y la palabra con la que se expresa, porque para Guillermo de Ockham, allá en el tardo medioevo, no existen objetividades, no existen universales, no existen trascendentes, solo existen, digamos, palabras, para que se entienda. Solo existen denominaciones. Bueno, esa es una visión. Yo particularmente adscribo al realismo y a las esencias. Uno cuando ve a Margaret Sanger como cualquier personaje, no debe ver cómo se autodenomina, si afiliado al Partido Socialista o un protofeminismo, sino debe analizar las consecuencias de sus acciones y la esencia que hay detrás de cada acción que realiza. Digo esto porque ella mantiene una alianza muy cercana con Catherine McCormick, quien fue justamente una de las pioneras en bregar por el voto femenino, la emancipación de la mujer y los derechos políticos de este género. Ahora, en este punto, uno tiene que pensar si efectivamente la función del voto femenino y la aparición de la mujer en la política fue, en todo caso, para darle dignidad a la mujer o para subsumirla en las reglas de ser una mera unidad de consumo y de producción. Porque lo que se va a ver posteriormente de la revolución sexual es que la mujer desarraigada del hogar y desarraigada de la maternidad es una unidad de consumo y de producción. Y de hecho, uno cuando empieza a analizar el pensamiento eugenésico, por detrás de todo, lo que existía era una búsqueda de la prosperidad económica. Entonces, uno tiene que ser cauto en querer caer en binomios, o izquierda o derecha, o es el liberalismo occidental o es el comunismo oriental. Y de hecho hay fenómenos que son globales y que abarcan una serie de multicausalidades a cada postulado. Ahora bien, habiendo esclarecido este punto, interesa ingresar al tercer tópico de la presente conferencia, que es la IPPF, la International Planned Parenthood Foundation. Margaret Sanger creía, al igual que los defensores de la eugenesia, que existía una suerte de determinismo biológico del cual no se podía escapar porque el mismo ya estaba grabado en la carga genética. Y esta es la esencia de lo que podemos definir la eugenesia, un determinismo biológico. Y de hecho, esta palabra, quien esté tomando notas en la presente conferencia, me gustaría que la subrayen. La idea del determinismo. No se puede entender el cientificismo si no se entiende el determinismo, porque cientificismo es la expresión ideológica de la ciencia, como ecologismo es la expresión ideológica de la ecología, como el liberalismo es la expresión ideológica de la libertad. Pero detrás del cientificismo está esta idea de que existe una carga que ya determina el ser y el devenir de todo ser humano. Entonces, el racismo, la desigualdad social, la competitividad, las guerras, el hambre, las enfermedades, la agresividad, las diferencias entre el sexo, el libre albedrío, el altruismo, todo está justificado en los deterministas biológicos, esencialmente a partir de factores heredados por los genes, los cuales, una vez que se rigen por los procesos evolutivos, operan a partir de lo que se denominaría la selección natural. Dicha selección natural justifica el ejercicio de autoridad, de dominio y de opresión sobre los que son naturalmente menos favorecidos, sobre la base de que una aparente escasez de recursos o el notable y progresivo crecimiento de ciertas poblaciones son factores que en última instancia y según los deterministas condicionan la conducta humana. Como puede apreciarse, Margaret Sanger creyó en la eugenesia y el determinismo cuando fundó IPPF. De hecho, esta empresa está llamada a reducir la población según su propio prospecto al momento de originarse. Esta idea de la reducción de la población es una cuestión central que ya se encontraba su estrecho vínculo en la teoría malthusiana. En la obra Ensayo sobre el principio de la población en 1798, Malthus afirmaba que existen medios de existencia o de vida que aumentan en progresión aritmética, como los alimentos particularmente, entiéndase, los alimentos que crecen en 1, 2, 3, 4, 5, el crecimiento de la población se efectúa en una progresión geométrica, 1, 2, 4, 8, 16, 32. Entonces, estas teorías poseen un núcleo común entre todos los postulados que van a ir desde el feminismo hasta el ecologismo. Y es lo que muy bien Roger Scruton plantea como la falacia de la suma cero. ¿Qué significa esta falacia de la suma cero? Si el sujeto X posee un determinado bien, es porque el sujeto Y se favoreció ilegítimamente. Entonces, si de repente al hombre blanco heterosexual le está yendo bien en la vida, es porque se favoreció ilegítimamente y abusó de la mujer.
Si el hombre, y esta es la lógica de que plantean incluso algunos socialistas, si tal persona es pobre porque el rico se favoreció ilegítimamente. Y las teorías que plantean aquí en la teoría malthusiana es, si este proceso continúa, se va a romper esta falacia de la suma cero, porque no alcanzan los recursos para absolutamente toda la humanidad. Por lo tanto, es preciso que ciertas etnias y ciertas personas con discapacidad dejen de favorecerse ilegítimamente de aquellos que son los verdaderos herederos del mundo y los recursos. Entonces, lo que hay por detrás de este fenómeno es una idea de creer que el mundo es un compartimiento estanco y no alcanzan los recursos para abastecer a toda la población. Por lo tanto, es necesario, en estas falacias de suma cero, evitar que se favorezca al negro, al latino, al discapacitado, a los que son un lastre para la sociedad. Y esta es la teoría principal de IPPF. IPPF parte de la teoría malthusiana, pero se le agrega a su vez esta falacia de la suma cero que bien plantea Roger Scruton en Las bondades del pesimismo. Es considerar que los recursos no son infinitos, que la mentalidad del hombre no es infinita, que es el mismo vicio que luego tomaría Paul Ehrlich cuando escribe La bomba demográfica en 1968. Aquí hay un dato de color para que se entienda cómo funciona ahora bien IPPF, porque detrás de esta idea que hemos marcado, detrás de esta ideología que es lo que marca el camino de IPPF, está luego el campo político. Hasta este punto se explicó la ideología. Ahora vamos a explicar el campo político y de acción social. Para esto voy a citar un ejemplo concreto, muy concreto de aquí de Argentina, que puede ser verificado por quien desee porque son datos públicos. Fíjense en un dato característico de Argentina. Una doctora apellidada Periallo desde la Organización Mundial de la Salud seleccionó como buenas prácticas la experiencia realizada por Casa Fusa. Un dato, Casa Fusa es una de las filiales que posee IPPF en Argentina. IPPF no se muestra al mundo bajo su verdadero nombre en más de una ocasión. De hecho, siempre actúa bajo filiales. Casa Fusa, Fundación Huésped, Promsex, Promfamilia. Aquí lo que se ve es que, según esta doctora, la experiencia realizada por Casa Fusa con el departamento materno infantil juvenil que se da aquí en Argentina ha sido más que beneficiosa. Y aquí podemos ver un detalle que no es menor. Cuando se decide implementar estas coordinaciones entre Casa Fusa y Fundación Huésped, al mismo tiempo que ya se venía pergeneando la idea de legalizar el aborto en Argentina. ¿Por qué? Porque no existe el aborto gratuito. De hecho, y esto lo puede ver cada uno en un diálogo que mantengo yo con Mayra Rodríguez, una ex directora de IPPF, esta ex directora de la IPPF bien relata que un aborto con misoprostol cuesta entre 300 y 500 dólares hasta el tercer mes. Un aborto químico se denomina. Ahora, un aborto quirúrgico va desde los 500 hasta los 1.500 dólares, que incluso ya pasadas las 30 semanas, y esto es algo que se ve lamentablemente en el mundo, particularmente en Nueva York, que es donde más avanzado está este tema, en Nueva York llega incluso a costar hasta 5.000 dólares. Fíjense cuando hablamos del tiempo y del lugar, cómo donde empieza este germen del aborto inducido como control de natalidad, incluso se llega a plantear el aborto hasta el 9º mes. ¿Por qué? Porque ya ha habido una cultura que ha sido diezmada por las propias prácticas. Y esto es lo que yo quiero marcar. ¿Por qué tomo el ejemplo de la Fundación Huésped y Casa Fusa actuando en concordancia con los servicios materno-infantiles del Estado? Porque de hecho lo que hacen es empezar a fusionar prácticas públicos-privadas para allanar el campo cultural. De hecho, a partir del fallo FAL en Argentina, y esto es muy similar a lo que sucede con Roe vs. Wade, a partir de un fallo judicial, y esto lo pueden ver en Chile, lo pueden ver en Colombia, lo pueden ver en Guatemala, se convence siempre a un número de jueces, y este número de jueces, que es menor al número del cuerpo político legislativo, que a su vez gozan de cierta estabilidad, no es como un capital volátil como son los votos, porque si uno se somete al campo político está determinado por el campo de la votación. En cambio, el juez tiene cierta estabilidad. Se convence a los jueces y esto allana ya el camino mediante un fallo pretoriano. Allanado el camino, el campo cultural queda a merced, porque empieza luego la imposición ideológica a partir de dos fenómenos fundamentales, bien dijese Gramsci en su momento: el campo mediático, la prensa, la televisión, la radio, y el campo educativo, los centros universitarios. Y fíjense si no es así, que de hecho en el 2018, aún
en pleno proceso de votación por la legalización del aborto inducido en Argentina, que dicho sea de paso la pierden, se dan dos fenómenos culturales fundamentales financiados por la IPPF. Un fenómeno puntual fue el siguiente: aparece la campaña separación iglesia del Estado, es decir, mermarle al campo moral de la sociedad para que vean como una buena práctica el aborto inducido. Y el segundo campo es que, justo en ese contexto, el ministro de Educación, Fino Chiaro, firma los convenios de educación con Casa Fusa. Es decir, Casa Fusa se iba a encargar de coordinar y de repartir material educativo en materia de derechos sexuales a los niños, a las niñas, a los adolescentes de Argentina. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque detrás de este gran negocio, lo que existe es también un allanamiento del campo cultural para establecer estas prácticas. Es un mercado y esto se tiene que entender bajo las reglas de mercado. Entonces, necesitan legitimar el consumo. Fíjense en cómo es el, entre comillas, éxito que tiene esto. Planned Parenthood, hasta, por lo que yo tengo entendido, hasta el año 2018, poseía mayor cantidad de instalaciones administradas por dicha fundación que superaban ampliamente, por ejemplo, a las filiales de McDonald's. Y vaya que es así. Si de hecho, para sostener este negocio se realizan inversiones, uno cree que lo hacen por una cuestión filantrópica, por una cuestión de amor al prójimo, son inversiones por la cantidad de dinero que generan, porque el aborto que no sea pagado por un privado, como puede suceder en Arizona, va a ser pagado por el Estado, como sucedió en su momento con el Obamacare. Acá es lo mismo, en Argentina, como en Colombia, como en Chile, como en Perú, como en Bolivia, lo que se busca es que el Estado asuma el costo, el Estado, el contribuyente, asuma, y por esto es una inversión que de hecho, si uno se fija en los documentos propios, y esto incluso lo tengo en uno de los pequeños documentales que realizo en mi canal, cuando hablo, por ejemplo, de Católicas por el Derecho a Decidir, Católicas por el Derecho a Decidir, que es claramente un campo de batalla cultural, es hacerle creer al católico desprevenido que es moralmente válido abortar, lo importante es que consuma el servicio y que lo pague. YPF le destina a tal organización entre el 2008 y 2016 una suma superior al $1.200.000, es decir, como este ejemplo se podrían dar una infinidad. Se podría observar incluso el financiamiento que ha tenido Casa Fusa, que ha tenido Amnistía Internacional, que ha tenido el Colectivo de Juventudes por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Estamos hablando de que en su momento cerca de $10.000 millones fueron destinados desde YPF a América Latina para imponer la agenda abortista. ¿Por qué? Porque es un aparato de publicidad. Así como una compañía de automóviles ofrece una imagen de confort y de servicio y de elegancia a quien compre sus vehículos, así también se promueve el aborto en el mundo como un servicio de emancipación, de elegancia, de confort, de una vida sin hijos, de una cultura child free, que se ve muchísimo en Inglaterra, la cultura child free, a tal punto que fíjense, si no en Europa, lo que ha sido el invierno demográfico, que ha generado luego la inmigración sustitutiva. Esta idea de el hombre emancipado, la mujer emancipada, sin el lastre de los hijos. Lo importante es consumir sus servicios, que no son solamente el aborto inducido, también prestan cursos de capacitación en género, cursos en capacitación de políticas antinatalistas, preventivas, también se dedican a la industria de los profilácticos, de las pastillas anticonceptivas. Entonces, hay toda una parafernalia por detrás de este proyecto que a mi humilde entender es un proyecto esencialmente luciferino, pero es una discusión a posteriori en términos más teológicos. Pero volviendo al plano sociológico, y ya para abordar el cuarto punto, para no extenderme más, sí quiero remarcar esta idea, como conclusión y cuarto punto. Atender a YPF es atender a una determinada empresa. Y es quizás la empresa más grande en este momento a nivel mundial en cuanto a incitación al aborto inducido. Es una estructura que claramente muestra cómo desde capitales privados se sostiene un armado político que supera en más de una ocasión la propia soberanía nacional. Pero seguir atendiendo este fenómeno es, y valga la redundancia, quedarse en el fenómeno. Porque por detrás lo que existe es un pensamiento antinatalista, un pensamiento que va a ser compartido tanto por ecologistas como Paul Ehrlich, Ivan Illich, Brian Dominic, Barry Commoner, como por grandes feministas, Petra Kelly, que también mantuvo una gran preocupación por este fenómeno de la natalidad, Kate Millett, Shulamit Firestone. Lo que importa en el fondo es entender que hay todo un sistema y un armado social que promueven que las personas no se reproduzcan. Esta es la gran esencia. Y fíjense, si no, cuántas veces sucede
que tanto de un lado bajo del otro lado caen en la misma lógica: no reproducirse. Ya sean que haya referentes pro aborto o referentes pro vidas, es muy raro encontrar a alguien que considere que la batalla cultural y la batalla espiritual implica por detrás tener muchos hijos. De hecho, incluso los que se encuentran en las antípodas del espacio pro-abortista sostienen que a lo mucho hay que tener 1, 2 hijos, porque tener más hijos iría en detrimento de la economía, no se le daría al hijo lo que uno le quiere dar. Entonces lo importante es siempre cuidar la estabilidad económica, cuidar el sustento material, y uno no entiende que finalmente caen en las lógicas materialistas, las lógicas de decir, bueno, primero la materia, primero el confort, primero la economía y luego los valores. Y esto quizás es el gran vicio que se ha heredado de estas políticas que se han inmiscuido incluso en los espacios reaccionarios que se supone que están al frente de esta batalla. Insisto, esta lógica de no reproducirse es algo que se debe tener en cuenta en pleno siglo XXI, porque de hecho, si uno observa lo que es la Agenda 2030, mediante las ideas de la sostenibilidad, donde el ecologismo se hace auge, y es a lo que yo le dedico un capítulo entero en mi libro, y de hecho en mi próximo libro, que ya estamos trabajando con mi socio, le desarrollamos prácticamente entre 3 o 4 capítulos, porque estamos revisando el último. También aparece esta lógica de la antinatalidad. La antinatalidad uno la puede ver desde obras distópicas como Los niños del hombre hasta la propia realidad que se da en Inglaterra con la cultura del child free, el invierno demográfico de Europa o los hombres herbívoros en Japón. Es un fenómeno global. La propia ONU en su idea del desarrollo sostenible ha expuesto cómo el 46% de la población a nivel mundial tienen como principal miedo el calentamiento global y la sobrepoblación. Y de hecho hoy hablar de sobrepoblación pareciera ser que es un tema dogmático. Es como que la gente ha dado por cierto de que somos demasiadas personas en el mundo, lo cual va en contra de toda evidencia científica, pero sí está avalado por el cientificismo, igual que la eugenesia es avalada por el cientificismo. Esa es la interpretación que uno hace de los datos. El dato es objetivo. Ahora, la interpretación y la prescripción es donde aparece el campo cultural. En este punto yo creo que ya es prudente cerrar y finalizar la presente exposición. Quise desarrollar estos 4 puntos en forma breve, no abusar del tiempo de los demás exponentes. Quería dar mi perspectiva en este sentido e insistir. Uno, cuando empieza a observar que todos los fenómenos apuntan siempre a la no reproducción, uno tiene que pensar si realmente está parado del lado correcto. Yo cuando me posiciono y veo que alguien me habla de las bondades del mercado y otro me habla de las bondades del Estado, pero nadie habla de las bondades de formar familia, yo realmente me pienso quiénes están rompiendo realmente el sistema, porque el sistema lo que está mandando es a no tener hijos. Entonces, se posiciona el sujeto A y dice: no tengas hijos porque necesitas producir mucho en el mercado. El que está al frente dice: no tengas hijos porque estás alienada por el sistema patriarcal, capitalista, europeo. La cuestión es que ambos, del lado A y del lado B, están llamando a no tener hijos, ya sea para mayor prosperidad en el mercado o ya sea simplemente para rebelarse en contra de los imperativos impuestos por el heteropatriarcado. Pero en última instancia, lo que se ve es que ambos son funcionales a un sistema que desea que la gente no se reproduzca. ¿Por qué? Esta es una interpretación 100% subjetiva mía, cada uno la sabrá interpretar. Todo lo que yo expuse hasta este punto ha sido una exposición basada en hechos objetivos, en una investigación constatable cada uno por sí mismo. Ahora, el por qué se da, insisto, existe un mandato, podemos decir, divino o natural, que es a reproducirse. Algunos lo van a ver en un sentido teológico, en este mandato de poblar la tierra. Otros los van a ver incluso en una visión más natural, es el instinto primario del hombre. Ahora, en un sistema que desea diezmar a la población y mantenerla bajo control, nada mejor que eliminar los cuerpos intermedios que dotan de libertad y de protección al individuo que no queda desnudo frente al poder político. Los 3 principales cuerpos intermedios: la fe, la familia y la comunidad. Y sin embargo son los elementos que se han visto totalmente afectados, y más en tiempos de pandemia. Entonces, espero que estas pequeñas palabras logren hacerse algún espacio en el corazón de cada uno y al menos considerar si realmente la batalla cultural es simplemente humillar a la feminista en Twitter, o si acaso implicaría uno dedicarse también a la familia y sobre todo a formar familia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Horacio, por tu excelente ponencia y tu excelente explicación de manera muy profunda e intelectual. La verdad es que pues es maravilloso escucharte. Por primera vez yo tengo el gusto, y pues también los participantes, ¿no? Bueno, ya te había escuchado también por ahí en algunos lives
también con Agustín Laje y otras personas. Y efectivamente, ayer estuvo Mayra Rodríguez con nosotros explicándonos un poco su experiencia y lo que ella veía y observaba, ¿no? Si te parece bien, podemos comenzar con algunas cuantas preguntas que están por ahí en el chat. Las voy a formular de otra forma, pero la primera sería ¿qué estrategia nos recomendarías, especialmente para aquellas personas que apenas estaban fogueándose en la causa pro vida, para ir en contra de las propias acciones que hace la IPPF, ¿no? En todos nuestros entornos culturales? Bueno, particularmente contra IPPF hay una estrategia que es muy utilizada, que yo creo que es válida, que es utilizar las propias fuentes de la IPPF. Todo lo que yo he dicho es materia de público conocimiento, insisto, yo no soy un intelectual, yo transmito lo poco que he recibido. Exponer los orígenes de IPPF, exponer el financiamiento, porque están obligados por ley a exponer a quienes financian, exponer las organizaciones que son financiadas, a mucha gente le ayuda a abrir los ojos. Y doy fe de ello. Mucha gente que de repente ve cómo funciona este negocio, ayuda a abrir los ojos. Entonces hay dos estrategias. Primero, ser inteligente, porque a veces en el caso mío, yo por cómo manejo mis redes sociales, no sería muy prudente subir un video de un niño descuartizado, porque si bien generaría impacto, automáticamente sé que sería bloqueado y ya no llegaría a más personas. Entonces uno tiene que ser astuto como una serpiente y manso como una paloma. Pero sí exponer, por ejemplo, en forma sutil, las consecuencias que genera el aborto, exponer el diálogo que incluso muchas veces las mujeres lo han mostrado públicamente, cómo IPPF, luego de cobrar el aborto y que se practica, la mujer queda totalmente desolada y aislada, y no existe una sola feminista que vaya a acompañarlo o ayudarlo, porque lo importante era consumir el servicio, exponer el financiamiento, exponer las secuelas psicológicas y físicas que quedan en la mujer, exponer cómo funciona esta teoría eugenésica que al día de hoy se sigue aplicando. Entonces, esto es un buen fenómeno, exponer las campañas de esterilización que hubo a mitad del siglo XX, financiadas justamente por esta empresa, exponer cómo han logrado intervenir en las soberanías internas financiando los lobbies que han volteado las voluntades legislativas de cada nación, como sucedió en Argentina con Casa Fuso, Fundación Huésped, o como sucede con PromSex o Pro Familia en Colombia. Entonces creo que esto sería una buena estrategia de exposición, el armado estratégico. Acá algunos lo harán desde Facebook, otros lo harán desde Twitter, otros desde las radios, otros desde la televisión. Bueno, eso está de acuerdo a las posibilidades que cada uno tiene. En mi caso, que yo tengo una radio, lo hacemos, creo que casi todas las semanas, algún momento le dedicamos a la cuestión pro vida. Aunque sea un bloque radial, algún tiempo le dedicamos. Y en mis propias redes lo he hecho constantemente. En mi libro le dedico un capítulo entero a la causa pro vida, pero un capítulo que va desde la historia hasta la filosofía, digamos. Entonces, esto, y cada uno de acuerdo a sus posibilidades. Algunos lo van a hacer capaz que solamente con sus hijos, y les puedo saber que eso vale más todavía. El que educa bien a sus hijos, el que se sienta con sus hijos a dialogar con misericordia, ternura, compasión, pero sobre todo con escucha y una gran atención, vale más que 1.000.000 de influencers. Porque todo este mundo virtual es una farsa. Lo que yo hago es una farsa. Lo que hacemos todos los activistas en el mundo digital es una farsa. Porque no hay nada real detrás de todo esto. No hay nada duradero. La gente el día de mañana se va a cansar de mi canal y me va a dejar de consumir. A mí YouTube en cualquier momento me bloquea, ya me lo han hecho, me han bloqueado los pagos y tendré que salir a trabajar en otra cuestión. Pero la relación que yo tengo con mi hija va a ser eterna. El día de mañana se van a olvidar todos de quién soy. Y sé que es así, y está bien que así sea. Porque sé que soy insignificante, como lo somos todos. Pero solamente el diálogo con el hijo es lo que va a prosperar. Solamente la descendencia es lo que le va a dar a uno un sentido de trascendencia. Y la fe. Entonces, ¿quieren hacer un cambio real? Olvídense de caer bajo las reglas del mundo que le están diciendo que lo que importa es tener más suscriptores, más likes, más reproducciones. Eso es lo que el mundo está queriendo, que celestes y verdes se estén peleando en redes sociales, porque mientras se están peleando en redes sociales, están consumiendo redes sociales, están consumiendo lo que el sistema les ofrece y están muy ocupados en una trifulca cumpliendo los grandes objetivos que tienen estas agendas, que la gente no se reproduzca. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Formar buenas familias. Ese es el principal foco de batalla. Excelente, Horacio. Seguimos con las preguntas y excelente respuesta muy amplia. Por ejemplo, para aquellas personas que aún no conocen lo que es la IPPF o apenas están escuchando de ella, ¿en dónde pueden consultar las fuentes de financiamiento, ¿no? Por ejemplo, qué empresas están ligadas a la IPPF.
Bueno, todo eso es la página oficial de IPPF. La propia página oficial, ni siquiera les diría que vayan a portales alternativos como el Disenso o que vayan a los videos que podemos realizar algunos activistas. Vayan a la propia página oficial IPPF, ponen en Google IPPF, nada más. El portal oficial, allí está el reporte financiero a la vista. A la fuente oficial, sí. No vayan a lo que dice un católico pro vida que está en contra de IPPF. La respuesta está allí. Jamás acudí a la interpretación que hace algún activista de derecha. He ido a la fuente directa. ¿Qué es lo que dice Marx? ¿Qué es lo que dice Paul Ehrlich? ¿Qué es lo que dice Ivan Illich? ¿Qué es lo que dice Margaret Sanger? ¿Qué es lo que dijo Petra Kelly? A la fuente directa de IPPF en el reporte financiero es sentarse una tarde con un mate, un poco de música de fondo y ponerse a leer. Y van a ver que están todas las respuestas allí detalladas y auditadas, porque al ser una fundación, entre comillas, internacional, los controles, las auditorías contables no fallan. Es decir, al sistema no le importa que estén vendiendo sangre inocente. No le importa que se venda sangre inocente. Lo único que les importa es que mantengan al día el control de gastos y de impuestos. Eso sí le importa al sistema. Una pregunta más antes de cerrar. ¿Qué libros nos recomendarías, Horacio, sobre, pues incluso el equilibrio emocional, ¿no? Por ejemplo, si tienes por ahí algún libro sobre este eje. Bueno, sobre este eje voy a recomendar, para romper un poco las temáticas de siempre. En primer lugar, un libro que recomiendo enormemente se llama Problemas y grandes corrientes de la filosofía, de Louis Junge. Es una colección contrarrevolucionaria. Esto es lo que principalmente recomiendo. ¿Por qué? Porque al entender los grandes problemas de las corrientes filosóficas van a entender qué diferencia que hay entre la ciencia, el arte y la filosofía con lo que es el cientificismo, el esteticismo o el moralismo. Y esto es fundamental. Si uno no logra entender estos reduccionismos propios del modernismo, todo lo que haga va a caer siempre en saco roto. O sea, todos los problemas se resumen siempre en un problema filosófico, naturalmente. Ese como primer libro. Segundo libro que yo recomiendo es una gran obra de Lyotard que se llama La condición posmoderna. Es muy complejo, pero no entender la posmodernidad es seguir peleando entre Adam Smith y Karl Marx. Y de hecho el mundo giró hacia otros lados. Eso como segundo libro que recomiendo. Tercer libro que recomiendo enormemente: lean los ensayos de Byung-Chul Han, un surcoreano. La sociedad del cansancio, el aroma del tiempo. Esto les va a permitir entender mucho cómo funciona la sociedad hoy día, la sociedad del autodisciplinamiento. ¿Por qué hoy todo el mundo apunta a la prosperidad, a mantenerse en movimiento, a la revolución del eterno presente, el constante cambio, y sin embargo están atados a la eterna soledad, están atados a lo que, perdón la expresión, a la persona idiota, es decir, la persona ensimismada? Idiota significa que pertenece a sí mismo, que no tiene sentido de trascendencia. Entonces estas tres obras son las que yo recomiendo hoy día, para no recomendar los libros que siempre suelo recomendar. Y respecto a lo que he visto que algunos han preguntado por mis redes sociales, en todos es siempre Horacio Giusto. Si alguien tiene alguna duda, crítica, insultos, porque también recibimos muchos de esto, siempre por mensaje privado de Instagram, aunque me tome tiempo, respondo hasta lo último. O sea, no tengo estos delirios de creer que hay una opinión que valga menos que la mía. No soy relativista, pero sí creo en la dignidad equiparada de todos los seres humanos. Así que en este sentido yo lo que recomiendo es que me escriban cualquier tipo de duda y tratamos de responder. Bueno, adelante, puedes hacer la pregunta y ahorita casi terminamos. Ok, Horacio, primero que nada, muchas gracias, ¿va? Yo te sigo mucho en YouTube, me gustan mucho tus videos. Con respecto al tema de lo de la IPPF, ayer estuvo Mayra con nosotros y nos dio un panorama, pero con la exposición tuya se amplía todavía más por la historia que nos cuentas. Es muy buena. Mi pregunta es, en esta idea del determinismo que lleva la IPPF, de la eugenesia y todo, también se engancha con lo del reporte de Kissinger, porque es esta idea de que todo es finito y de que todo se va a acabar en algún momento. O sea, y hay que diezmar a la población, ¿no? Y como tú dices, esta idea de que solo los aptos se van a reproducir. Yo también comparto la idea tuya de que esta es una batalla de fe. Sinceramente, entre más uno va investigando, se da cuenta de que es razón y fe.
creo que se ha perdido eso. Mi pregunta es, ¿qué consejo nos darías a las personas para poder abordar ese tema? O sea, por medio de la fe, porque los argumentos que escucho de los pro aborto es de que siempre atacan al fanático religioso. Es lo que he visto, que siempre atacan esa idea del fanatismo religioso, de que es que Dios lo dice, es que es la palabra de Dios. No sé si tengas algún consejo con nosotros, para nosotros, ¿verdad? Porque yo considero que la iglesia también debería involucrarse, que no lo hace, creo que por miedo a la censura. Y mi admiración más que nada para ti. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por tu tiempo, Micael, porque siempre agradezco, y esto quiero aprovechar de hacer el consejo, quizás me vaya un poquito de tema aquí. Cuando ustedes escriben un comentario en Twitter, ustedes hacen un video, como es mi caso, yo todos los días escribo una reflexión diaria, todas las semanas escribo una columna para España, escribí mi libro, saco documentales, saco conferencias, porque hay que ser agradecido, porque los que consumen lo que ustedes hacen, lo que yo hago, es gente que dejó de hacer otra cosa en su vida para dedicarle tiempos a su creatividad. Entonces vaya que agradezco tu tiempo, Luis, porque pudiendo hacer otro tipo de cosas, elegiste darme tiempo de tu vida a mi humilde persona, y yo lo valoro muchísimo. Y me siento responsable de ofrecer cada vez algo mejor. Respecto a tu pregunta, no quise entrar porque fui convocado a esta conferencia a hablar de Margaret Sanger e IPPF. Fue el tema acordado con la organización. Ahora, claramente que todo esto de fondo, si a mí me hubiese preguntado por el control de natalidad de lleno y no solo de IPPF, tendría que haber hablado no solamente del informe Kissinger, tendría que haber hablado del control de natalidad en las conferencias del Cairo, Bucarest, México. O sea, esto es un tema de fondo, es un tema fundamental, el tema del control de natalidad, que se expande geopolíticamente. De hecho, si ustedes observan los objetivos 2030, es la culminación del proyecto político por excelencia del globalismo. Esta idea de la atomización del individuo, que se encuentra en un comportamiento estanco en su hogar, es la culminación de lo que se vino gestando desde el comienzo del siglo XX. Porque ustedes, aunque no lo crean, cuando aparece la pandemia, ¿cuál fue uno de los principales portales que hace eco de este fenómeno? Open Democracy, que es el portal web oficial de Open Society, en el cual, dicho sea de paso, se establece que esta es la oportunidad justa para empezar a ver si acaso tener más hijos no había sido el culpable de fondo de todos los problemas que acarrea la sociedad actualmente. Y de hecho se empieza a cuestionar la legitimidad de la institución familiar, y es un portal que está en las antípodas de lo que muchos dirían el comunismo o la izquierda. Porque acá se está viendo que, que todas estas ideas que se hablaron al comienzo tienen su proyección geopolítica. Ahora, insisto, no es el tema para el cual hemos sido convocados. Sí quiero marcar y ya para cerrar, la muy buena pregunta que plantea Luis. Y es muy buena pregunta. ¿Qué sucede con la fe? Yo la pregunta se las voy a hacer a ustedes. ¿Qué sucede con la fe? Porque resulta que hay un sistema que le está diciendo, desde la izquierda le dicen, ustedes son fanáticos religiosos, saquen sus rosarios de nuestros ovarios, acá lo que impera es el laicismo y el secularismo que hemos heredado de la Revolución Francesa. ¿Cómo van a combatir la Revolución Francesa ustedes? El sistema le está diciendo que no hablen de la fe. Y ustedes entran a un campo de batalla con las reglas del enemigo. El enemigo le está diciendo, vamos a ir a una guerra, pero ustedes no disparen sus armas. Ustedes vengan con cuchillos. Nosotros tenemos acá nuestros fusiles. Y claro, porque la moral existe. De hecho, existen tres grandes corrientes filosóficas. El escepticismo, el utilitarismo, que en realidad es consecuencialismo, y el absolutismo moral. Lo que le están diciendo los revolucionarios a ustedes es, ustedes no hablen de su moral, que es absolutista. Acá solamente importa la moral utilitarista, o escéptica en algunos de los casos. Y ustedes van a ir al combate con el enemigo negando su propia fe. En tiempos pretéritos, antes de pisar un crucifijo y negar la fe, la gente iba a los leones. Y actualmente creen que a los cientificistas y secularistas, ¿cómo le van a debatir? Con ciencia y con secularismo. Y así está el estado de las cosas. ¿Cuántos se animan a hablar hoy de la fe en un congreso, en una nación, en un espacio público? La autocensura se impuso. Y esto no es culpa de los malos, es la cobardía de los buenos. La corrección política, o mejor dicho, la incorrección política, no es insultar y humillar al que piensa distinto, sino estar convencidos que aún cuando todo el espacio político le dicen que lo correcto es no hablar de la fe, uno hablar de la fe.
Eso es lo verdaderamente incorrecto políticamente. No ese miedo de decir, bueno, a mí desde la ciencia me alcanza para ser pro vida. Hasta que viene una feminista y dice, sí, yo también sé que hay vida desde la concepción. ¿Por qué debería respetarla? Ah, no, bueno, porque los derechos naturales. ¿Cuáles derechos naturales? Los que se impusieron bajo el lema de la libertad, igualdad y fraternidad. ¿Cuál idea del derecho natural? ¿El derecho natural de la Hispania católica? ¿O el derecho natural de los secularistas modernos? Que todo es una construcción social. ¿Cuál derecho natural? Entonces, estas son las preguntas que rara vez se hacen en los espacios pro vida. Todo el mundo cree que hay vida desde la concepción, eso me alcanza. Bueno, YPF también reconoce que hay vida desde la concepción, les aviso. No en vano venden los servicios del aborto. No venden un servicio quirúrgico para la extirpación de una célula cancerígena. Entonces ellos también, y de hecho, se fundan bajo la idea de que a partir del embarazo se podía detectar quiénes estaban aptos para reproducirse y quiénes no. Si no, vean cuántos chicos síndrome de Down existen en el mundo el día de hoy. Yo soy uno de los más grandes que hay en este grupo pro vida de estas generaciones, podemos decir jóvenes, yo no soy joven, digamos. En mi época, era común ver a los chicos síndrome de Down caminar por las calles. Vayan a encontrar el día de hoy chicos síndrome de Down caminando en las calles. ¿Y todo por qué? Porque la ciencia lo dice. La ciencia avanzó y permitió que se pudiesen encontrar estos estudios preliminares con un gran doctor que para mí debería ser santificado, Jerome Lejeune. Ahora, la ciencia es una herramienta, la pueden usar para el bien o para el mal. Y sin embargo, lo que es bueno y lo que es malo no lo define la propia ciencia. Entonces, uno tiene que decir, ¿cómo postulo yo mis ideas de que esto es bueno o esto es malo? Y sin la fe hay un punto en el que se hace complicado. Se hace un pequeño vacío epistemológico en última instancia. Porque ¿cómo justifica uno qué es bueno o qué es malo en una discusión entre seres humanos, donde todos son iguales, donde todas las opiniones son exactamente igual de válidas? Bueno, es complejo, no me quiero extender, pero valoro muchísimo esa última pregunta realmente. No, y tu respuesta fue genial, sinceramente. Y nomás para decir algo último, la otra vez te vi en un video con Chileno Anónimo. Me gusta esa dupla que hacen ustedes dos. Y tu mensaje fue un poco pesimista, pero yo sinceramente quiero decir que la muestra aquí está. Somos muchos y yo creo que, sinceramente, creo que vamos por buen camino y tengo fe. Y con respecto a lo que ellos, la YPF, creo que su principal motivo de todo es que nosotros no formemos vínculos con nuestros hijos. Eso creo que es su objetivo, que nosotros tengamos menos hijos y que no formemos vínculos. Y muchas gracias. Y te voy a seguir siguiendo en todas tus redes. Gracias, Horacio. Gracias. Bueno, respecto a lo que usted comentaba, que bueno, detrás de estas empresas abortistas está el interés monetario y demás, mi pregunta es, aparte de ese interés de adquirir dinero, ¿cuál es la finalidad más a fondo? Porque, o sea, ¿de qué les sirve tener tanto dinero si después se les va a acabar o se van a morir? No entiendo, o sea, ¿por qué tanta insistencia en matar a los bebés desde el vientre materno de estas empresas? Muchas gracias por la pregunta, es muy bueno y un tema que me apasiona enormemente, así que le agradezco por haberme realizado esta inquietud. Es cierto lo que muy bien usted plantea. Uno preguntaría, y es un tema que uno no puede responder desde la mera razón humana, o al menos no desde la razón de una persona de bien como es usted o como son los que están escuchando en este momento la presente conversación. Porque uno diría, ¿para qué tanto material? ¿Para qué tanto capital acumulado? En primer lugar, porque detrás de este fenómeno, el capital siempre sirve en función de, digamos, yo cuando trabajo no es por amor al dinero, en todo caso es porque deseo darle un mejor porvenir a mi hija. Ahora, detrás de esto es porque necesitan sostenerse en un sistema de control político. Porque no es lo mismo gobernar a 7.000 millones de habitantes que gobernar a 6.000 millones que a 20.000 millones. De hecho, el planeta Tierra tranquilamente podría albergar al día de hoy aproximadamente de 14.000 millones de habitantes a 20.000 millones, en condiciones dignas. Y sin embargo se dice que hay sobrepoblación con solo 7.000 millones. Esto creo que nos tiene que hacer pensar un poco cuánto hay de verdad y cuánto hay de mito en algunas cuestiones. La pregunta, yo respondería rápidamente, un sistema de control. Un sistema de control en términos laicos, yo diría, es un sistema de control heredado de ese verticalismo revolucionario y racionalista del modernismo. En las mismas premisas de los jacobinos son las premisas de los transhumanistas, los ecologistas, las feministas, los marxistas. Esta idea de, existe una idea que yo la descubro, desde esta unidad central voy a reorganizar todo el tejido social, es un sistema verticalista, una idea de decir, bueno, somos todos iguales, entonces nadie tiene que sobresalir.
la mujer tiene que renunciar a la maternidad, el hombre tiene que renunciar a la paternidad. De hecho, vean si no, en todos los proyectos del aborto inducido, propio de la posmodernidad, lo que no se dice no existe. Entonces, nunca se menciona sola vez al padre. Pareciera ser que son todos hijos del Espíritu Santo, porque no existe ningún padre que haya colaborado en la procreación de niños. Y esto es fundamental en la posmodernidad, porque en la posmodernidad no se habla de maternidad, de hecho es violencia ecográfica en términos de Pierre Bourdieu, lo que es la violencia simbólica, que una mujer cuando va a abortar escuche el latido del corazón de aquel niño que es simplemente un conjunto de células. Claro, porque en la posmodernidad se dice lo que se es y lo que no se dice no es. Ahora, esto es un sistema de control político global, porque el poder tiene dos tendencias. Uno, siempre se autolegitima. Ejemplos concretos. Vean cómo funciona el hombre que golpea a la mujer y vean cómo funciona la izquierda cuando realiza un estrago en cualquier parte del mundo, como está sucediendo lamentablemente en Colombia. ¿Qué es lo que dice el hombre que golpea a la mujer? Mira lo que me obligas a hacerte, esto es por tu bien. ¿Qué es lo que dice la izquierda cuando sale y destruye la mitad de una nación, como sucedió con Black Lives Matter, o luego en Chile con la revolución molecular, o actualmente en Colombia? Mira lo que me obligas a hacerte a vos, sociedad, esto es por tu bien, como en toda revolución. Fíjense, sino una película fundamental que yo recomiendo que se llama Diálogos de Carmelitas, donde muestra el proceso revolucionario de Francia y cómo eso se reaplica luego al mundo constantemente. Aclarado ese punto, esta es la visión laica que yo estoy exponiendo, la visión sociológica, quizás filosófica, un sistema de control global, porque el poder, además de autolegitimarse, como los ejemplos que di, también tiende a la expansión. Esto se ve que desde la microfísica del poder se pasa a la macrofísica del poder. Siempre el poder tiende a acumularse y a expandirse. Por eso el comportamiento oligopólico de las Big Tech, por dar otro ejemplo concreto, de Amazon, Twitter o Facebook, tienden a eliminar la competencia. Esta es la visión correctamente política, digamos. Una corrección política, y bueno, esto en términos laicos. Ahora, si esto lo dijésemos en confianza, en un espacio cerrado, en un espacio donde no estaríamos supeditados a las reglas del sistema, yo les diría que claramente que es un proyecto luciferino. No se puede entender esta idea. Miren, les voy a dar un ejemplo concreto. La gente cree que la humanidad evoluciona. ¿Qué es lo que siempre se le dice a uno? Estamos en el siglo XXI. Hemos evolucionado. No, ese es el mito. Esa es la idea del progreso indefinido que toman parte de San Agustín, pero que luego le intentan trasladar a un campo laico y secular. No se evoluciona. Lo que cambia es la técnica, pero la esencia humana es la misma. Y miren si es así, que bajo el poder político de control y dominio, hace 2000 años a los inocentes los mataban con espadas de hierro. Hoy, para el poder político y el dominio, los inocentes los matan con misoprostol. ¿Dónde cambió la humanidad? ¿Dónde cambió la esencia? Si siguen existiendo los mismos crímenes, cambió la técnica, en todo caso. Y habría que ver si acaso no es más salvaje lo que sucede actualmente. Esto lo quiero remarcar, perdón si me extendí en la respuesta, pero quería dejar en claro este punto.